o bueno, habíamos terminado de ver el 18 más bien, ahora vamos a ver los primeros versos del capítulo 19. En este caso pues vamos a ver el juicio sobre Sodoma, y creo que son pues temas que ya no son pues ajenos. Creo que la gran mayoría ya tenemos un poquito la idea de qué trata, de qué va el contexto. Y vemos que aquí esto que va a acontecer es precisamente después de que Abraham intercede por Sodoma, en los últimos versículos del capítulo 18, donde vimos la sesión anterior que Abraham estaba pues intercediendo y estaba negociando que si hubiera 50 justos, si no los había, si hubiera 45 tampoco los hubo, si hubiera 40, 30, y así hasta pues darse cuenta que realmente no había un solo justo. Y pues bueno, tal vez hay el único que iba a salir era Lot con su familia, o al menos parte de su familia. Y vamos a ver que esto se estaba llevando a cabo en la región del Valle del Jordán, y estábamos hablando que ahí es la zona donde arqueológicamente pues se han encontrado vestigios que se cree que era la ciudad donde se ubicaba la ciudad de Sodoma. Lot vive dentro de la ciudad, no cerca, dentro de la ciudad. Entonces vamos a ver qué sucede aquí cuando llegan los mensajeros. En Bereshit 19.1, Génesis 19.1, dice: llegaron los dos ángeles a Sedom al atardecer. Lot estaba sentado en el portal de la ciudad de Sedom. Lot los vio, se levantó para recibirlos y se posternó de cara a tierra. Y aquí vamos a ver algo interesante que yo creo que cuando lo hemos leído de repente pasamos por alto. Si recordamos, en el pasaje anterior fueron 3 quienes visitaron a Abraham, pero aquí vemos que inicia el capítulo 19 diciendo: llegaron 2 ángeles. Entonces vemos que ya no son 3, son 2. Y aquí ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Las escrituras no nos dan más detalles, pero lo que pues los estudiosos de la Biblia dicen, y pues bueno, dice esto, que el tercer ángel, que ya no está en este momento, el que visitó a Abraham, fue el que vino específicamente a anunciar a Sara que iba a tener un hijo, pero cumplió su misión y ya no está en esta nueva misión. Porque si observamos, si recordamos en la historia anterior, cuando visitan estos 3 mensajeros, estos 3 ángeles a Abraham y dan la noticia, pues realmente la encomienda cae principalmente sobre uno de ellos. Y esto nos da a entender que él habría cumplido su misión, exactamente. Gracias, había cumplido su misión, su objetivo, ¿sí? Ahora, otra cosa bien interesante, que en las escrituras, como vienen nombradas, al principio dice: los 2 ángeles, los está nombrando, llegaron los 2
ángeles. Pero en Génesis 18:2, a estos mismos ángeles en el versículo los llama hombres. ¿Sí? Y esto es algo que yo en lo personal había pasado por alto. Y ahora que estoy estudiando desde otra perspectiva, tratando de profundizar un poquito más, me he encontrado estos pequeños detalles y encontré esta información, que a estos mismos ángeles que anteriormente se llamaban o fueron nombrados como hombres, se entiende que es por respeto a la presencia divina que los estaba acompañando en aquel momento. ¿Sí? Si nosotros hacemos memoria, el ángel que ya no está fue el que vino a darle a confirmar ese pacto con Abraham y con Sara. ¿Y quién viene a confirmar el pacto? Pues obviamente quien hizo el pacto. Entonces, eso es lo que los estudiosos de la Biblia pues comentan, ¿no? Que fue realmente por respeto a la presencia divina que los estaba acompañando en aquel momento. Por eso no se les da el título de ángeles, sino de hombres, ¿no? Entonces, obviamente esto no es algo que la Biblia, que las Escrituras lo digan, y es importante siempre tener presente que nosotros nos basamos exclusivamente en las Escrituras, pero todos estos pequeños indicios nos ayudan como que a entender un poquito mejor todo el contexto escritural. Ahora, otra cosa bien interesante de este primer versículo dice que Lot estaba sentado en el portal de la ciudad de Sedom, es decir, de Sodoma. Lot los vio y se levantó para recibirlos. Ahora, ¿qué hacía Lot sentado en el portal de la ciudad? Si recordamos, en el capítulo anterior, Abraham estaba sentado, pero no en el portal de una ciudad, pero también estaba sentado en otro lugar, en su casa. Entonces uno esperaría que Lot pues estuviera sentado en su casa, en el portal de su casa. Sin embargo, aquí vemos algo, un detalle un poquito diferente, que estaba sentado en el portal. Y aquí entra pues lo que es la cultura hebrea, la cultura antigua, lo que los estudios arqueológicos denotan, y se cree precisamente por esos estudios que nos están tratando de hacer entender un poquito más el por qué sucedió como sucedió. Se cree que Lot había sido designado como presidente de la Corte de Justicia de Sodoma. Y esa creencia, vuelvo y repito, no viene en las Escrituras, pero es algo que la tradición rabínica judía lo argumenta con base en su historia, con base en lo que se acostumbraba a hacer, y que refleja algo que era una constante, ¿no? de los puestos o de los cargos que tenían, ¿no? Entonces, aquí propiamente el judío Rashi dice así, que cuando se menciona que Lot estaba sentado a la puerta, significa que ocupaba un cargo judicial, especialmente como juez o líder de la ciudad. Y también se comenta, en la antigüedad la puerta de la ciudad era el lugar donde se celebraban los juicios y se tomaban decisiones legales. El hecho de que Lot estuviera ahí indica una posición de autoridad. Se interpreta que Lot se había integrado tanto en la sociedad de Sodoma, a pesar de su maldad,
que llegó a ser parte de su sistema de justicia. Y, repito, esto no viene en las escrituras, pero sí son datos que la arqueología, que la historia arqueológica, que la historia de otros pueblos nos complementa también, y es lo que se hace ver en este momento, ¿no? La Biblia no nos dice por qué Lot estaba sentado, ¿no? O sea, podemos pensar a lo mejor que estaba descansando en el portal de la ciudad, pero quienes conocen la historia, quienes conocen de historia, de costumbres, pues determinan que lo más probable es que tuviera algún cargo, por eso estaba sentado ahí, no era que todo mundo se fuera a sentar a ese lugar. Entonces, como vemos, son pequeños detalles que pues nos van dando un poquito más de claridad o entender un poquito más, que esto no cambia el contexto de la historia para nada, pero nos da un poquito más de claridad. Y algo que aquí nos dice es que Lot estaba integrado en esta sociedad, que como bien sabemos no era pues la mejor, al contrario, por algo está a punto de suceder un cambio en la historia para esa ciudad. Sin embargo, Lot estaba integrado en la ciudad, y eso nos lleva a pensar por qué nosotros estamos a veces, sin darnos cuenta, nos integramos en la ciudad, ¿sí? Nos integramos tanto a la sociedad y sin darnos cuenta, y esto yo creo que llega a ser hasta cierto punto riesgoso, porque sin darnos cuenta podemos meternos en cosas que no son agradables, que no van alineadas a la palabra, a las escrituras. Entonces sí es bien importante entender pues estos pequeños detalles que nos da la escritura. Lot, que era aquel a quien iban a ir a salvar estos mensajeros que son llamados ángeles, estaba, como puede interpretarse, pues integrado a esa sociedad, y pues vivía dentro de esa ciudad. Habíamos comentado que Sodoma pues estaba ubicada muy probablemente cerca de la zona del Mar Muerto, por las evidencias arqueológicas que la semana anterior comentamos, y que tienen que ver con hallazgos de vestigios que indican pues que ahí hubo asentamientos de sociedades que estuvieron ahí, y la arqueología pues nos da este indicio. Ahora bien, vamos a seguir adelante. Ahora, si avanzamos al versículo 2, vemos que dice: les dijo, por favor, señores míos, vayan hacia mi casa, la de su servidor, y pernocten y laven sus pies, levántense temprano y sigan su camino. Pero ellos respondieron: no, pernoctaremos en la calle. Y aquí algo interesante de esta traducción que estoy usando, que es una traducción que viene directamente del hebreo, hay cosas interesantes. Dice: vayan hacia mi casa, haciendo énfasis en eso, hacia mi casa. Pero hay algo interesante que dice: el texto original literalmente no dice vayan, sino apártense. Pero apártense en una forma de interpretar
vayan a mi casa por un camino secundario, apártense del camino principal, porque si los descubren los sedomitas les harán daño. Bueno, esta es toda la observación que encontré de por qué la escritura viene exactamente así, literalmente no dice vayan, sino apártense hacia mi casa, apártense rumbo a mi casa. Y eso de apártense es apártense del camino, no vayan por el camino principal, porque pues bueno, había, pues Lot sabía en qué ciudad vivía. Yo creo que eso es pues normal. Yo creo que los que vivimos en una colonia determinada con tales características, pues conocemos la colonia, conocemos qué clase de vecinos tenemos, qué clase de personas hay en las colonias. Y digo, aquí no vamos a hablar de alguna colonia en particular, pero hay lugares donde sabemos que es complicado y puede llegar a ser peligroso. En Ciudad de México hay lugares, igual en algunos estados aquí en México, donde uno sabe que pueden asaltarnos, llegar a las deshoras de la noche pues ya no es seguro, ya representa cierto peligro. Entonces, eso que nos da a entender esa instrucción por parte de Lot, que él sabía perfectamente qué podía ocurrir. Por eso da esta instrucción, ¿sí? Sin embargo, pues a veces en las escrituras pasamos pues de manera muy rápida y sin digamos, a lo mejor la traducción específica, porque a veces lo hemos visto en otras ocasiones, las palabras a veces tienen un significado mucho más profundo cuando las entendemos desde su raíz. Ahora bien, la hospitalidad era algo, como lo vimos también con Abraham, algo muy importante en el mundo antiguo. Entonces era algo, pues una obligación ser hospitalarios. Y comentábamos que pues obviamente estar en el desierto y ver que alguien iba pasando por la casa en medio del sol, con poca agua, poca comida, y no ser hospitalarios, pues era, pues incluso podría llegar a considerarse como inhumano, ¿no? Porque pues yo creo que todo mundo que ha atravesado por el desierto y ha caminado largas jornadas sabe lo cansado, lo complicado que es. Entonces el hecho de ser hospitalario, yo creo que era pues una obligación, y era parte de mostrar empatía por el otro. Entonces, en este caso, vemos que los mensajeros, ¿sí?, inicialmente rechazan la invitación, pero Lot insiste en que entren, ¿no? Entonces, aquí hay un término que significa insistir fuertemente. O sea, la traducción nada más dice que Lot insiste, pero cuando vamos a la escritura, esa vayitzar es insistir fuertemente, o sea, insistir, hacer énfasis en la insistencia porque hay una urgencia, ¿sí? Entonces, eso implica urgencia extrema. Y si Lot ya les había comentado que fueran a su casa por un camino secundario y luego usa esta palabra de insistir fuertemente, pues bueno, sabe o conocía que había un peligro real para estos dos visitantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Lot conocía todo lo que estaba pasando, en Sodoma. Y eso le hacía tener un temor interno. Y creo que, pasándolo a lo que comentaba hace un rato, todos nosotros vivimos en algún lugar y conocemos que hay sectores donde no podemos ir, donde
no es recomendable que vaya la gente. ¿Y qué hacemos nosotros cuando alguien viene a visitarnos? Bueno, ¿sabes qué? Mira, mejor no tomes esta calle, evítala, mejor aunque rodees más, agarra esta ruta. ¿Por qué? Porque uno sabe y uno desarrolla esa sensibilidad al peligro, al peligro real, al peligro físico, incluso al peligro espiritual que pueda haber en algún lugar, porque incluso nosotros podemos decir, bueno, son calles tranquilas, no pasa nada, pero se siente algo, sentimos esa inseguridad, y nosotros de repente sentimos ese no sé qué sé yo, pero algo, y alcanzamos a sentir cuando algo no está bien. Y eso lo desarrollamos, ¿por qué? Porque conocemos el lugar, conocemos el contexto, conocemos no precisamente porque conozcamos a las personas, pero sí conocemos cómo se mueve la sociedad, las personas en dicho lugar. Entonces, esto nos está dando a entender que Lot es totalmente consciente de ello. Y bueno, vamos a ver también que dice que en el verso 3 les insistió mucho, lo habíamos dicho, les insistió mucho, la insistencia de urgencia, de manera que se desviaron hacia su casa y entraron. Él les hizo un agasajo, horneó matzot y comieron. Y bueno, era Pesaj o era Pascua, la festividad en la que se come el pan sin levadura, el matzot. Y aquí vemos que, Lot insiste en que entraron, ¿sí? Se desviaron hacia su casa, era lo que comentaba hace un momento, el hecho de desviarse es tomar una ruta alterna para llegar con seguridad a la casa de Lot. Entraron y él los atendió, siguió esta parte de la hospitalidad con los invitados. Y vemos que él les preparó algo especial, que como vemos era el pan sin levadura, precisamente por la festividad que había. Ahora, vamos a ver de repente, ahí vemos que el matzot simboliza pureza y prisa, es decir, acción rápida. ¿Y por qué de repente decimos que simboliza? Porque precisamente al preparar el matzot no se deja fermentar, ¿sí? Entonces eso hace que no se tenga que dejar por más tiempo. Entonces, en cierto modo, eso simboliza esa prisa y la pureza de que, no se deja leudar. Eso es una acción rápida. Ahora, aquí lo que podemos ver es que es algo similar a la acción rápida que debe haber para que Lot salga de ese lugar. Porque cuando Dios actúa, las cosas pasan rápido. Y estamos viendo eso en estos días. Las cosas están sucediendo muy, muy rápido. Por ejemplo, el día de ayer, cuando el pastor Eduardo mandó esos videos y ya después empezamos a verlos en otros lugares, que había caído restos de misil ahí cerca del muro de los lamentos, y que empezó a ver esas situaciones ahí, como que de repente uno piensa, híjole, eso no había sucedido, no están sucediendo cosas que no habían pasado. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo lo que ya estaba escrito. Por eso es importante ser entendidos y entender que cuando Dios nos está buscando, no hay que decir espérame, déjame hago esto y te sigo. No,
hay que atender el llamado de Dios. Por eso aquí se simboliza esa acción rápida de hay un peligro inminente y hay que hacer algo. Y vemos que inmediatamente después dice el verso 4: todavía no se habían acostado cuando la gente de la ciudad, la gente de Sedom, y entre paréntesis los perversos, cercaron la casa, tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo, desde un extremo de la ciudad al otro. Y aquí que está dejando por manifiesto la Escritura, que precisamente lo que había platicado o lo que había tratado de negociar Abraham, pues realmente no tenía sentido negociar, porque aquí la Escritura nos dice que todo el pueblo, tanto jóvenes como ancianos, de un extremo de la ciudad al otro fueron, ¿sí? Cercaron la casa, es decir, los rodearon. Y aquí pues algo que va a suceder es que van a exigir que saquen a los visitantes. Y aquí todo lo que vamos a ver es esa forma, pues ese enojo, ese coraje, esa desesperación por exigir, por la manera en la que fueron, y está dándose por confirmada pues no la sospecha, sino la certeza de Lot, cuando les dijo a los visitantes que rodearan y que se quedaran dentro de su casa, porque él sabía que iba a suceder algo, ¿no? Entonces aquí vemos que cuando dice que todos fueron, es porque es un momento cuando debemos pues preocuparnos, porque cuando el pecado se vuelve cultura, cuando las cosas que desagradan a Dios, lo opuesto a las Escrituras, se vuelve cultura, ¿qué pasa? La gran mayoría las adopta y las vuelve reglas, las vuelve leyes, y empiezan a hacer todo lo desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, cuando el pecado, cuando lo malo se normaliza, esto se vuelve una identidad colectiva. Y no sé si esto nos esté sonando muy similar a cosas que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo hoy en día cosas que se han normalizado tanto que ahora los raros somos los que creemos que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer y punto, y que pues bueno, así está determinado por la naturaleza humana, simple y sencillamente. Ya no hablemos necesariamente de la Biblia, sino por simple naturaleza humana, porque lo vemos. Ahora somos los que estamos mal, ¿no? Entonces hay algo que se ha estado normalizando y que no es correcto ni es natural. Sin embargo, pues se ha hecho tan normal que ya ahora dicen que son cosas naturales, sabiendo que no lo son. Y aquí viene esa petición que hacen en el versículo 5. Dice: llamaron a Lot y le preguntaron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y bueno, aquí cuando dice conozcamos, está haciendo alusión a otra cosa. No era como de que, hola, yo soy tal, mucho gusto, un placer conocerte. No, aquí estamos hablando otra cosa, porque esto era ya una intención de pues hacer algún mal de otro tipo, ¿no? Bueno, lo pongo en pantalla porque realmente eso pues implica algo que tiene que ver con conocer
de otra manera a otra persona. Y algo que vemos es que decía hombres y niños, no decía las mujeres fueron. Entonces ahí estamos viendo algo pues un poquito fuera del contexto natural y algo que cuadra con lo que vemos que está sucediendo hoy día, ¿sí? Vemos que hay un cuadro un tanto similar. Y esta palabra de conocer, pues es una manera de disfrazar las intenciones, porque vemos que era algo, pues, que no era normal. O sea, ¿qué pasaría si ustedes llegan a una ciudad a visitar a un familiar y de repente llega toda la ciudad en medio de la noche, rodean la casa y piden que los saquen? Para que los conozcan, y llegan con antorchas y llegan no sé, yo creo que todos sabríamos que no es una buena señal. Entonces, de la misma manera, pues esta palabra yada, conocer, puede implicar algo, pues sí, algo, una intimidad que tiene que ver más con otra cuestión, no algo nada más relación verbal. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que muchas ocasiones las cosas malas no se presentan como cosas malas, se presentan como algo bueno, disfrazado de algo bueno, cuando en el trasfondo, pues bueno, hay otras intenciones. Pero aquí también vemos otra cosa, pues bueno, creo que rara en la forma de Lot. Porque dice en los versos 6 y 7, dice: Lot salió al encuentro de ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Es decir, él salió y cerró para evitar que alguien se metiera. Y luego dijo: por favor, hermanos míos, no hagan maldad. Miren, tengo 2 hijas que nunca han conocido hombre alguno. Las sacaré para ustedes y hagan con ellas como bien les parezca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a la sombra de mi techo. Entonces aquí vemos varias cosas que no estaban pues muy coherentes, ¿no?, para lo que estaba sucediendo. Entonces aquí Lot, en un intento de contención moral, es decir, de evitar algo que él sabía que estaba mal, sale y cierra la puerta tras de sí. Y ahora dice algo interesante, que dice: por favor, hermanos míos. ¿Y por qué dice hermanos? Porque es una manera como de intentar apelar a la comunidad en la que él vive, a su comunidad. Y yo creo que eso nos pasa, pues digo, al menos nosotros siendo de Ciudad de México, pues de repente uno sabe que cuando anda en un barrio complicado y uno conoce el lugar, pues bueno, de repente hasta uno les habla de esa manera. Digo, yo lo he hecho, ¿no? No, brother, ¿cómo estás? O no, carnal, todo bien, ¿sí? O sea, uno lo hace de esa manera porque de repente es a lo mejor una manera tal vez tonta, pero a veces funciona, pero de hacerle entender al otro que nosotros también somos de ese lugar, ¿sí? Es usar esa jerguilla. Y esto de hermanos lo habla en ese sentido, y a veces nosotros no lo entendemos como tal, ¿no? Pero aquí, cuando ya entendemos todo el contexto y vemos que usó esa palabra, ajai, hermanos, y que la usó como una forma de jerguilla para tratar de apelar a su comunidad y que lo entendieran, pues bueno, ya vamos viendo que él está tratando de evitar que pase algo a estos invitados,
¿sí? Porque después de que dice hermanos míos, dice no hagan maldad. O sea, él conocía pues que no iban con buenas intenciones, no iban para compartir el pan sin levadura, sino iban con otras intenciones. Entonces, pues bueno, vemos que está haciendo. Ahora, después propone una alternativa cuestionable. Realmente esto yo creo que alguien que lo haga hoy día, pues no sé qué pueda suceder, porque aquí estamos viendo una cultura patriarcal extrema, ¿sí? Pero él lo hace por proteger al huésped, a los invitados por encima de todo. ¿Por qué? Porque él entiende que quien está dentro, quien vive en esa sociedad corrompida y como sea, es Lot y su familia, no los visitantes. Por lo tanto, él está poniendo por encima a los visitantes porque ellos no tienen prácticamente pues nada que ver en todo el asunto. Por eso propone una solución, pero bastante pues descabellada, ¿no? Entonces realmente no fue algo pues correcto, pero lo hace. Y ahora lo que viene también es algo interesante, ¿no? Porque estamos viendo que fue todo el pueblo, pero dice hombres y niños. Habíamos acordado que las mujeres no iban. Pero entonces él les ofrece a sus 2 hijas que nunca han conocido hombre alguno, es decir, que no habían tenido ninguna relación. Dice, las sacaré para ustedes y hagan con ellas como bien les parezca. Esa es la alternativa cuestionable. Pero fíjense lo que dice, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a la sombra de mi techo. Y lo que sucede es que a ellos no les interesa esa propuesta, ¿sí? Ellos quieren que saquen a los hombres. Entonces como que aquí algo en la historia está medio torcido, ¿no? Porque estamos viendo que no es solamente el hecho de buscar algo, sino estaban buscando específicamente hombres. Pues más bien también se refleja mucho el grado de perversión, ¿no? Sí, que había definitivamente. Sí, ya, o sea, ya era algo, y que nosotros tristemente a veces lo comentamos, ¿no? Entre plática, que de repente quien tiene al alcance todo no tiene problemas en cuanto a poder comprar lo que sea, pues de repente hace cada cosa porque tiene al alcance pues comprar, hacer lo que sea, pues empieza a tener ese tipo de inquietudes hacia cosas no muy agradables, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Ya una desviación completa. Entonces, pues bueno, aquí vemos precisamente el rechazo. Dice en el versículo 9, y ellos respondieron, hazte a un lado. También dijeron, ¿este Lot vino como inmigrante y pretende juzgar como juez? Ahora te haremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon contra el hombre, contra Lot, con gran violencia y se acercaron para romper la puerta. Fíjense todo lo que está sucediendo. Él había puesto una solución, una propuesta pues cuestionable, ¿sí? Una solución cuestionable. Pero ellos no les interesó, simplemente hazte a un lado. Y encima de todo, pues bueno, le dicen, ponen en cuestión a Lot. Y recordemos que al inicio yo comentaba que muy probablemente él tenía un cargo ahí, por eso estaba en ese lugar, ¿sí? Y vemos que ellos le dicen, o se dicen entre ellos, es decir, Lot, vino como inmigrante, es decir, ahora sí le sacan a relucir que no es de ahí, y pretende juzgar como juez, o sea, como decir, que viene de afuera, ¿qué tiene que juzgarnos? O sea,
no tiene derecho a hacerlo. Y encima después dicen, ahora te haremos a ti peor que a ellos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay algo que ya está mal, es muy difícil aceptar alguna corrección, aceptar alguna recomendación. Entonces la multitud rechaza a Lot, lo acusan de ser un juez extranjero, como decía, o sea, ¿con qué derecho él siendo de fuera viene y nos juzga? Y luego dice que intentan atacarlo, porque dice, y forcejearon contra el hombre, contra Lot, ¿sí? Es decir, contra él con gran violencia, y se acercaron para romper la puerta. Y si se acuerdan, recién habíamos leído que Lot había salido y había cerrado la puerta atrás de sí, precisamente porque él conocía todo el riesgo que había. Entonces, siempre un sistema corrupto va a rechazar toda autoridad moral. ¿Por qué? Porque ya no hay moral, y la moral no les importa. No importa las cosas, simplemente importa satisfacer los deseos, satisfacer el placer instantáneo, sin importar si hacen daño a alguien más, si están pecando contra lo que Dios ha establecido, es lo que menos les importa. Y si alguien viene y trata de hacer alguna corrección, una llamada de atención, lo último que hacen es escuchar. Y creo que esto a nosotros como creyentes pues nos puede sonar totalmente cotidiano, porque a veces cuando decimos o hablamos algo con relación a las escrituras, pero es que la Biblia nos habla que esto tal y está mal, la gente a veces nos tilda de locos y dicen que cómo te basas en un libro viejo escrito hace muchos años que ya no encaja, que ya... ¿Por qué? Porque la sociedad ya quiere vivir de acuerdo a lo que cree que debe vivir. Entonces, pues esa es la realidad en esto. Y vamos a seguir. Y después dice en el verso 10, entonces los hombres, es decir, los ángeles huéspedes, extendieron su mano y metieron a Lot consigo dentro de la casa y cerraron la puerta. Y aquí vemos cómo la intervención de Dios siempre va a proteger a los suyos. Y vemos todo lo que sucede aquí. Los ángeles jalan a Lot hacia adentro y después cierran la puerta. Y si nosotros hacemos esta analogía, vamos a entender que la salvación no está en nuestras propias fuerzas. Y eso lo hemos visto en las escrituras, a lo largo de todas las escrituras, en muchos pasajes, que la salvación no viene de nosotros por nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos. La salvación siempre proviene de Dios. Lot en este momento ya no puede salvarse solo. Él hizo todo lo que pudo por salvaguardar a sus huéspedes, pero llegó un momento en que ya ahora sí que la muchedumbre iracunda le dijo: quítate, hazte un lado, porque a ti te va a ir peor que a ellos. Fue en ese momento que hubo esa intervención y Dios salió a proteger. Y así es realmente la gracia actúa cuando los hombres ya no podemos por nuestras propias fuerzas, porque creemos que podemos hacerlo por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, y no es así. Entonces, Dios es quien viene a nuestra ayuda. Y en el verso 11 vemos que dice: y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les causaron ceguera
desde el pequeño hasta el grande, por lo que en vano trataron de encontrar la entrada. Y vemos que esto es una consecuencia inmediata del pecado, la ceguera. Los hombres son heridos con ceguera, no encuentran la puerta, pero persisten en su intento. Y esto pues simplemente nos está enseñando que el hacer las cosas mal una y otra vez nos lleva a una ceguera progresiva, porque llega a ser tan cotidiano, tan normal, normalizamos lo que no es correcto, que llega a ser una necesidad, que a pesar de estar padeciendo consecuencias, ya no importa más que satisfacer esa necesidad, ese deseo. Y nosotros lo vemos en las Escrituras, que incluso cuando Yeshua, cuando Jesús venga, muchos aún viéndole van a seguir negándole y van a seguir aborreciéndole, a pesar de estar viendo pues que las cosas no están haciéndose de manera correcta. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque estamos viendo que cuando estamos inmersos en lo malo y empezamos haciéndolo una vez, luego dos, luego tres, llega el momento en que ya es cotidiano y ya es un punto sin retorno. Ya es imposible para el hombre salir. Solamente con la ayuda de Dios es que se puede salir de esa ceguera, de esa confusión, de esa desorientación, ¿sí? Porque aquí vemos que ellos no solo no ven, pierden orientación, pero aún así siguen insistiendo en su plan. Incluso bajo juicio no se arrepienten, ¿no? Entonces, pues, bueno, vemos que aquí, ya para terminar, vamos a ver este patrón, cómo sucede. Primero es el pecado colectivo, lo que vemos en este pasaje, que todos, desde los niños hasta los ancianos, todos estaban con la misma intención. Lot trata de corregirlos, pero no les interesa, y hay una intervención divina que hace posteriormente un juicio que es inevitable, y sabemos que esto se ha repetido a lo largo de la historia. Lo hemos visto en las Escrituras una y otra vez. Es decir, empezamos con un pecado que lo dejamos crecer hasta que se vuelve colectivo. Después hay un rechazo a la corrección, tiene que haber una intervención divina y viene el juicio, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo eso: el pecado se tolera, el pecado se normaliza, después se defiende el pecado, y es cuando viene ya el juicio, precisamente por no querer darse cuenta de las cosas, porque la realidad es que uno empieza con conocimiento de las cosas, pero empieza uno poco a poco sin darse cuenta hasta que llega a normalizar lo que no es normal. Y este patrón se repite en toda la Biblia y lo vemos muchas veces. Entonces, ¿nosotros qué debemos aprender de todo esto? Primero, vemos que la corrupción comienza gradualmente. Estar en cercanía del pecado, de las cosas malas, distorsiona nuestra realidad, porque empezamos a ver las cosas como algo normal, ¿no? Las cosas malas. Y tristemente hay muchos creyentes que pues ven con mucha normalidad cosas que no son normales. Congregaciones donde ya hay
integrantes, ministros de la congregación que ya hacen cosas que son abominación a lo que dice la Escritura. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado antes de entrar a eso. Entonces, siempre pasar todo a través del lente de las Escrituras para evitar caer en situaciones así. Entonces, la hospitalidad revela justicia, decíamos, cuando nosotros tendemos la mano a alguien para apoyarle, eso es precisamente lo que Dios nos mandó a hacer. Y Él va a intervenir en el tiempo correcto. Por eso es importante que aprendamos a discernir nuestro entorno. Porque puede ser que estemos en un lugar que nos parece agradable, que nos parece bueno, pero hay que ver si no estamos haciendo algunas cosas que no van acorde a la palabra. Porque vemos aquí que Lot, a pesar de estar inmerso en esta sociedad corrupta que, como lo vimos en este pasaje, él aún sabía que debía hacer lo bueno, y en este caso fue su hospitalidad, proteger a los visitantes, incluso haciendo algo que estaba fuera de lo correcto, proponer una vía no correcta para negociar y hacerlo por sus propias fuerzas. Entonces vemos que es importante entender esto, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que evaluar en dónde estamos sentados, así como Lot, discernir lo que normalizamos y priorizar la obediencia sobre la comodidad. Dios no solo juzga, porque aquí sabemos que Él es el juez justo, pero también Él está dispuesto a rescatar a quienes responden a Él, a quienes están dispuestos a hacer las cosas correctas y dejar pues de lado los deseos, porque a final de cuentas todo eso es un deseo pasajero, un placer pasajero, pero lo que nosotros sabemos que nos espera es algo mejor.